Bueno, nuevamente me encuentro con ustedes en este día y me da gusto nuevamente estar con ustedes. Para mí es algo muy hermoso regresar para compartir lo que Dios me ha dado, esperando que de donde se encuentren, desde donde estén, reciban este abrazo fraterno. Y bueno, en esta ocasión, mis hermanos, reciban el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Bueno, en esta ocasión quiero dirigirme a mis hermanos. Quiero dirigirme a mis hermanos para compartirles este mensaje. El tema de este momento se llama Alejado de Dios. Hablar de estar alejado de Dios me hace recordar lo que nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel. Algunas palabras que quedaron cimentados hasta hoy y llega hasta nosotros. Allí en Jeremías capítulo 2, dice Jeremías, en el capítulo 2, dice de esta manera. Jeremías capítulo 2 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí fuentes de aguas vivas. Esto es lo que en la antigüedad el pueblo de Israel hacía. Cuando el pueblo de Israel abandonaba a Dios por distintas circunstancias o situaciones. Pero no voy a hablar del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando dice me dejaron a mí, me abandonaron a mí, yo siendo la fuente principal, soy la fuente de la vida, yo soy la fuente de la abundancia. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos algo importante, porque de Dios recibimos todo. Él es la pieza principal para todos los seres humanos. Y hoy precisamente quiero dirigirme a mis hermanos, quienes se han alejado de Dios, quienes están fuera del camino, que se alejaron de Dios, que abandonaron a Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué abandonaron a Dios? ¿Por qué se alejaron del camino de Dios? ¿Por qué se alejaron de Dios? ¿Qué les hizo Dios para que se alejaran? ¿Alguna culpa tiene Dios porque se alejaron? Porque al alejarse lo están menospreciando, porque al alejarse no lo están tomando ni lo están valorando. Por eso quiero que reflexiones, mi hermano que estás alejado de Dios, mi hermana que estás alejado de Dios. Porque Dios dice de esta manera en Proverbios capítulo 2, verso 30. Dice Proverbios capítulo 2, verso 30, de los que se han alejado, dice de esta manera, dice así, es Proverbios capítulo 1, verso 30. Dice, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Cuando Salomón escribe de parte de Dios, Salomón escribe y dice, no quisieron mi consejo. Cuando alguien se aleja de Dios es porque no quiere el consejo de Dios. Cuando alguien se aparta del camino de Dios, cuando alguien se aparta de Dios, que no quiere que Dios le llame la atención. Recuerden que Dios siempre tiene la razón. Pero la pregunta es, si algún momento, mi hermano, tuviste un problema, si algún momento tuviste alguna situación que te hizo salir del camino de Dios, mi pregunta sería, ¿qué culpa tiene Dios de lo que viviste? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que pasaste?
de lo que en su momento te hizo alejar de Dios. ¿Acaso te alejaste porque Dios tiene la culpa? ¿Lo culpas a Él porque te has alejado? Porque con Él lo estás menospreciando, estás pisoteando su palabra. ¿De qué culpa tiene de sus hechos, de lo que pasaste, viviste, tuviste? Recuerda que Dios es un Dios bueno, un Dios santo. Dios es todo, pero también Él ha dejado escrito sus palabras. Recordando lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 2, dice así. Dice, y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa, y díjole, oíd, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, y vosotros fuertes con él. Si le buscares, seréis hallados de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Cuando Dios, a través del Espíritu Santo, le habla a través de su Hijo, le dice, escucha Judá y también Benjamín, si le buscas Jehová, si le buscas Dios, va a estar contigo, vas a ser fuerte con Él. Pero si lo dejas, si lo abandonas, Él también te va a abandonar. Recordando que estando alejado de Dios, no puedes estar con Dios. Desde el momento que lo dejaste, Él no va a estar contigo. ¿Por qué? Porque al dejarlo, dice, si el que me deja, yo también lo voy a dejar. Ahora, quisiera decirte, mi hermano, reflexiona, porque al andar alejado de Dios, alejado del camino de Dios, andas corriendo un riesgo muy grande, porque con esa acción, con esa forma de ser, estás despreciando su palabra, estás menospreciando, pisoteando todo lo que Él te quiera decir. Por eso, desde el momento que alguien se aleja, dice Lamentaciones 3:17, dice las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, verso 17, dice así, dice, mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. En la lamentación de Jeremías dice, mi alma, mi ser, dice el profeta Jeremías, dice, se alejó de la paz y yo me olvidé del bien. ¿De qué estamos hablando? Quiere decir que tú mismo te alejaste de Dios y tú mismo alejaste esa paz de nuestro Dios, alejaste esa paz de ti, porque el que está afuera no puede tener paz. El que está alejado de Dios no puede tener paz y nunca va a tener paz. ¿Por qué? Porque dice Isaías 57:21, dice de esta manera, Isaías 57:21 dice así, Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Para los impíos. Pero desafortunadamente, todo aquel que se aleja de Dios, todo aquel que abandona el camino de Dios, todo aquel que le da la espalda a Dios, se transforma en un impío. Y dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así es que el que se aleja de esa tranquilidad que Dios da, de esa paz que Dios da, la paz de la seguridad, que estar con Él no puede pasar nada, pero el que se aleja lo pierde. El que se aparta de Dios pierde la paz que da Dios. Pero es importante hoy no tienes esa paz, vives en zozobra, vives en preocupaciones, vives en todo lo que estás viviendo por estar alejado de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de ver esta situación, mi hermano, mi hermana, que estás alejado. Piensa, analiza, medita. No tienes por qué estar alejado de Dios, porque entonces Dios te hace una pregunta a ti.
Sí, sí, porque Dios siempre tiene todo. Dios te hace una pregunta, tú que estás alejado, mujer, hermana que estás alejado, hermano que estás alejado, joven que estás alejado. Dios te hace esta pregunta. Dice Miqueas capítulo 6, verso 3. Miqueas capítulo 6, verso 3. Dice Miqueas de esta manera. Miqueas capítulo 6, verso 3. Dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Dios, ¿cómo puede ser posible que Dios use estas palabras? No somos dignos que merezca ni siquiera que use estas palabras con nosotros. Te está diciendo a ti que estás afuera del camino, tú que te alejaste de Él, tú que abandonaste su palabra, tú que desprecias su palabra ahora, porque al estar afuera lo estás despreciando. Te pregunta, ¿qué te ha hecho Dios? Porque te alejaste de Él. ¿En qué te ofendió? ¿En qué te ha molestado Dios? ¿Qué te molestó de Dios que te alejaste de Él? ¿Acaso Dios molesta? ¿Acaso Dios le hace algo a alguien para que se aleje? No, mi hermano, mi hermana, Dios no hace nada. Somos nosotros. Por eso es necesario que reflexiones. Por eso es necesario que te pongas a meditar hoy. ¿Por qué? ¿Acaso Dios te indujo para que te alejes de Él? ¿Dios te indujo que tengas problemas? ¿O Dios te indujo que en su momento pecases porque te alejaste de Él? ¿Qué hizo Dios? Que te alejaras de Él. ¿Acaso Dios te hizo problema para que te alejaras de Él? A lo mejor tuviste algún, quizás, roce con algún hermano, o un pleito con un hermano, o algo que viviste y te alejaste. ¿Acaso Dios tiene la culpa? Mi hermano, reflexiona. Dios no tiene la culpa, Dios no es malo. Tal parece que te alejaste como si, porque Dios es malo. No, no, no. Recuerda quién es Dios. Dios es lo más bueno. Dios es lo más grande y hermoso que podamos tener nosotros, los hijos de Dios. Pero ¿por qué te alejaste? Dios no quiere que estés alejado. Si Dios no es para que te alejes, si nosotros miramos, dice Salmo 86, 5, dice así, Salmos 86, 5 dice así, Salmos 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia, dice, para con todos los que te invocan. ¿Por qué te alejas de Dios si Dios no es malo? Pero lo haces, al alejarte lo haces como si Dios es malo. La acción que haces es como si te hizo algo, como si le estás echando la culpa porque tuviste un problema. O a lo mejor cometiste algo que te hizo sentir remordimiento de conciencia. Pero al alejarte como si Dios tiene la culpa, mi hermano, mi hermana. No, Dios es bueno. Dios es bueno de lo más, porque Él es misericordioso, clemente. ¿Por qué tienes que alejarte de Él? Si nosotros miramos, dice, recordamos hasta dónde llega de ser bueno Dios. Dice Salmo 34, un verso yo sé que todos los hermanos los tienen casi de memoria. Salmos capítulo 34, en el verso 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imaginémonos esto. ¿Cómo es posible de que Dios es tan bueno que al que le ama, al que está a su lado, al que le ha buscado, dice que el ángel permanece alrededor de los que tienen temor de Él? El ángel protege, el ángel cuida. ¿Hasta dónde es bueno Dios? Pero cuando te alejas, lo hace ser malo, como si fuera ser malo. No, Dios no es malo. Acuérdate que dice el salmista David en el capítulo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el que se entrega a Dios, el que se deposita en la mano de Dios, dice que va a estar bajo la protección de su poder. ¿En dónde está que Dios es malo? ¿Por qué con esa acción que haces, con tu comportamiento, le haces como si fuera un Dios malo, un Dios que hizo que te salieras? No,
Dios es lo más bueno. Dios es lo más maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué más maravilloso? Porque es tan bueno que un día dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:45. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, verso 45, dice así. 5:45 dice de esta manera. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Dios es tan bueno, ¿por qué te alejas de Él? Si Él dice exactamente, en otras palabras, está diciendo Él que Dios provee para todas las personas, ya sean buenas y malas. Dice que cuando su sol sale para buenos y malos, con eso está a entender que Dios provee, Dios concede todo, de Él es todo. Él dijo: mío es la plata, mío es el oro, ¿qué te puedo pedir? ¿O qué quieres, qué quieres pedirme que yo no te lo pueda dar? Si Dios es lo más maravilloso. Mi hermano, reflexiona. ¿Por qué se tiene que reflexionar? Porque del momento en que estás afuera, del momento en que estás apartado de Él, te alejaste, te olvidaste de Dios. Y eso dice Dios en Deuteronomio 32:18, porque también pasó el pueblo de Israel, le sucedió esta situación. Y dice, ahora te lo dice a ti, mi hermano, mi hermana, jovencita, joven que estás afuera, que estás alejado de Dios. Dios te dice estas palabras. Dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios, tu creador. Te has olvidado del Dios, tu creador. Te olvidaste de Él. Al olvidarte como si Dios no vale nada, al olvidarte de Él, al irte, alejarte de Él, como si Dios no tiene valor. No, mi hermano, no, mi hermana, reflexiona, porque estás despreciando al dueño de tu vida, al dueño de tu salud, porque Dios concede todo lo que nosotros podamos desear. Ahora, Dios puede ser tan bueno, Dios puede ser lo más grande, misericordioso, clemente, pero Él tiene unas palabras duras, porque son la decisión de Dios. Eso debe reflexionar. Dice Salmo 50, dice el libro de los Salmos, en el capítulo 50, dice de esta manera, Salmos capítulo 50, en el verso 22, dice de esta manera, dice: entiendas ahora esto, los que se olvidan de Dios. Dice: entiendan ahora en este momento, esto es lo que voy a decir, todos los que se han olvidado de Dios, entiendan, lo dice. No sea que yo los arrebate sin que nadie los vaya a librar. Es una sentencia. En otras palabras, dice: no sea que yo los haga pedazos. O, ¿qué nos está diciendo? No sea que yo los reprenda y no habrá nadie quien los libre. No habrá nadie quien lo impida. ¿Quién lo va a impedir? Porque el que está afuera está alejado de Dios, está ofendiendo a Dios. Y por eso Dios dice a través del profeta, del salmista David: entiendan ahora en esto todos los que se han olvidado de Dios, no sea que yo los arrebate sin que nadie los va a librar. ¿Qué dice Dios? No vaya a ser que llegue el momento que yo los voy a reprender y nadie los va a librar, nadie lo va a impedir. O sea, esto es un grito a tiempo, esto es una advertencia. Antes de tiempo, antes de. Si andas bien, qué bueno. Pero si a Dios te ha arrepentido, reflexiona. ¿Cuántas cosas ya pasaste? ¿Y por qué pasaste? Porque te alejaste de Él. Porque te volviste con una desobediencia. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que nos preocupemos. Pero al estar alejado no puedes tener esa preocupación. Olvídate del mundo. El mundo es bonito. El mundo es un imán que te trae y te jala. Pero el mundo te está llevando a la destrucción. Te está apartando de Dios. Al apartarte, murió tu fe, murió todo tu fervor.
Murió todo lo que tú sentías. Ahora eres como el árbol que de pronto se ha secado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Algo muy importante. Desde ese momento que estás en esta condición, estás ofendiendo a Dios. Porque has ofendido a Dios y sigues ofendiendo a Dios. Decía Proverbios capítulo 1, dice Proverbios capítulo 1, dice de esta manera. Proverbios capítulo 1, en el verso 25, dice, Proverbios 1, 25 dice, antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Porque desde el momento en que te alejaste del camino, desde el momento en que te apartaste de él, es porque desechaste los consejos de Dios, desechaste la palabra de Dios, estás desechando la palabra de Dios. No quieres que Dios te llame la atención, que te haga ver, que te haga reflexionar. Al alejarte, eso es lo que das a entender. Mi hermano, mi hermana, jovencita, jovencito, que estás alejado de Dios, reflexiona, porque no es bueno estar alejado de Dios, no es bueno estar apartado de Dios. Tiene que llegar un momento de esa reflexión. ¿Qué culpa tiene Dios de los problemas que viviste? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que pasaste? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que viviste, de lo que has vivido? Porque con esas acciones es como si le estás echando la culpa al no regresar. Y esto es algo que debes de meditar hoy. Hoy porque estás con vida, hoy que tienes vida, hoy que tienes salud. Reflexiona, porque no vaya a ser que aparezca una reprensión y luego, ¿qué será de ti? Pero déjame decirte, ¿qué te dice Dios? Y es lo más triste que Dios use estas palabras en nosotros como seres humanos. Es lo más triste que Dios escriba estas palabras por nosotros, porque Él no debe decirlo. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 dice así. Jeremías capítulo 2 en el verso 5. Fíjense qué tristeza da leer estas palabras, y te lo dice a ti, tú que estás alejado de Dios, hermana que estás alejado de Dios, hermano que estás alejado de Dios. Mira lo que te dice Dios. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí, dice, vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos. Así le dijo el pueblo de Israel. Ahora te lo dice a ti, mi hermano, mi hermana que estás afuera de la iglesia. Ahora te dice, ¿qué maldad hallaste tú en Dios que te hayas alejado de Él? ¿Qué de malo vistes en Dios? ¿Qué maldad? ¿Acaso Dios tiene algo de malo? Que digas, pues yo me voy afuera porque este es un Dios malo, o este no me gusta de este Dios porque le encuentro este detalle, Dios. Y Dios te lo dice así. ¿Qué mal encontraste de mí? Dice que te alejaste. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios diga, qué maldad encontraste en mí? ¿Qué maldad puede tener nuestro Dios? ¿Qué de malo encontraste en Dios? ¿O qué le encontraste a Dios que te alejaste de Él? Vuelvo a repetirte algo importante. Dios no tiene la culpa de nada. Te alejaste porque quisiste. Te alejaste porque fue tu decisión, pero fue una mala decisión. Recordando, David cometió sus errores, pero definitivamente David no se alejó, sino reflexionó. Y hoy precisamente, hoy dice Dios, ¿qué me encontraste de mí de lo malo? ¿Qué de malo encontraste? Por eso hoy te digo, mi hermana, reflexiona. ¿Por qué? Porque dice Isaías 46:9, Isaías capítulo 46, verso 9, dice así. Dice Isaías 46:9, de esta manera: acuérdense de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios
y no hay Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. No hay otro Dios como Él. Nadie se puede comparar con Él. Dios es el único, no hay otro más. Pero ese Dios es lo máximo, ese Dios es lo más hermoso. Ese Dios no tenemos por qué abandonarlo. ¿Por qué darle la espalda? Si no hay otro como Él. Porque es misericordioso, Él es clemente, Él se apiada, se compadece. Él derrama sus bendiciones. Él nunca se cansa de amar. Él siempre nos ama. Pero tal parece cuando se aleja alguien de Dios, como que le está echando la culpa, de que él tiene la culpa porque salió, o él tiene la culpa por sus problemas. No, Dios nunca tendrá la culpa de nada. Dios es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio 32, 4 dice de esta manera. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ninguna maldad en Él, es justo y recto. Que en Dios no hay ninguna maldad. Por eso cuando te preguntan, ¿en qué maldad me hallaste en mí, en que yo te alejaste de mí? No, escribe el profeta Moisés y dice que Él es la roca perfecta. Él es el Dios lleno de perfección. Por eso dice que es un Dios de verdad, que no hay ninguna maldad en Él. Por eso dice que es justo y recto. Si Él es justo y recto, ¿por qué abandonas a Dios? Reflexiona. Es tiempo de pensar hoy, mi hermano que estás afuera, mi hermano que estás alejado de Dios, mi hermana que estás alejada de Dios. Y es tiempo de que reflexiones. No vaya a ser que pueda ocurrir algo en tu vida que te puedes lamentar, puede ser fatal. Pero hoy te dice Dios que te detengas a meditar. Detente, medita. En la condición que estás, no estás bien, estás en un lugar equivocado. Estás mal parado donde estás delante de Dios. ¿Y sabe qué te dice Dios? Mi hermana, mi hermano que estás afuera. ¿Sabes qué te dice Dios? Dice Jeremías capítulo 2, verso 19. Jeremías 2, 19, sé que es un verso que la mayoría de mis hermanos lo conoce. Jeremías 2, 19 dice: tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar a mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Qué terrible, qué tristeza. Es una sentencia. Cuando dice, tu apartamiento te condenará. Dice, sabe pues, debe de saber, en otras palabras está diciendo, debes de saber, ponte a pensar, detente a meditar y piensa cuán malo y amargo es abandonar a nuestro Dios. Cuán malo y amargo es alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por faltar a mi temor, porque al alejarte de Dios, se desapareció el temor de Dios que tenías. Pero dice, reflexiona y ponte a meditar cuán malo y amargo es alejarse de Dios. Por eso es importante que reflexiones. Es tiempo de que pienses, analiza. Abandonar a nuestro Dios es el error más grande que cometemos nosotros los seres humanos. Abandonar a Dios es una de las más malas decisiones que lo tomamos nosotros como seres humanos, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios grande, misericordioso. Él nos da todo. ¿Por qué no tenemos que abandonar? Si Él es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra salud, Él nos protege. Él es el que derrama bendiciones en todo lo que necesitamos, lo que vestimos, lo que calzamos. Por eso Jesucristo dijo que su sol sale sobre buenos y malos. Aún estás afuera, aún Dios tiene misericordia porque te tiene vivo, te da lo que tú recibes, todo lo que recibes es de Dios. O vas a decir, es que tengo porque trabajo. No, es porque Dios tiene misericordia de que encuentres esa bendición. Pero es por importante reflexionar. Y yo solamente quiero decirte, mi hermano, mi hermana, más te vale regresar antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios no quiere
sus hijos estén alejados de Él. Dios no quiere que sus hijos le den la espalda a Él. Dios quiere que estén con Él. Por eso dice, vénganse a mí. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que os vais a descansar. Acuérdense que ese cansancio espiritual, esa carga es el pecado, lo que traes, lo que te ha sucedido. A lo mejor tienes un resentimiento contra alguien, pero Dios, ¿qué culpa tiene tu resentimiento? Simplemente tienes que sacar de ese resentimiento, ese odio, no sé contra quién o qué. Sácalo para que no te siga dañando. Pídele a Dios de rodillas y Él te va a escuchar. Por eso es necesario que regreses hoy antes que sea tarde. Bien, esperando que esta reflexión sirva de todo corazón, lo hago compartir esto para que mis hermanos que están alejados, quien sea, no deben estar alejados. Regresen, vuelvan en las manos de Dios, vuelvan al camino de Dios y Dios los estará esperando con los brazos abiertos. Bien, pues esta ha sido esta reflexión, esperando que pues les sirva de algo. Es de todo corazón, comparto este mensaje. Es una responsabilidad que hoy tengo. Y esperando que quien esté abriendo ese video, le pido el favor, mi hermano, mi hermana que está abriendo este video, compártelo para aquellos que están alejados, reflexionen, para que lo ayudemos a que regresen al camino de Dios. Pues bien, me ha dado una alegría inmensa haber compartido nuevamente un mensaje más, en el cual para mí es un placer, es un gusto muy grande compartirlo a ustedes. Y si me permiten, con ustedes siempre estaré enviando, hasta donde Dios me preste vida, estaré enviando estos mensajes con todo el respeto para toda persona. Y de esta manera, pues mi hermano, vuelvo a repetir, si le agrada estos videos, le agradan estos mensajes, un mensaje por ahí, yo lo voy a agradecer. Pero siempre el mensaje con respeto, respetando a las personas, porque esto es sagrado. No se burlen de estos mensajes, porque esto es palabra de Dios. Esto hay que respetarlo, mis hermanos. Así es que un saludo a la distancia y un abrazo fraternal a la distancia, esperando que se encuentren bien, que Dios sea con ustedes y que reciban esa protección del Dios Todopoderoso y que pues se cuiden para estar bien delante de Dios. Hasta próximo video.